Hola a todos y a todas, bienvenidos a las Picasso Talks. Como veréis, somos muy originales en la introducción para intentar que esto no sea aburrido. De hecho, vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico que el otro día. Pero no porque haya salido mal, sino porque hoy tenemos un invitado diferente. Se trata de un estudiante, ex estudiante de la Pablo Picasso, que hizo diseño gráfico e ilustración. Tiene una historia muy curiosa y se llama Adrián Docampo. Vamos a proceder a invitarle y nada, espero que estéis cómodos y lo disfrutéis. Hola. No falla, hola. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien. Bueno, pues genial. Nada, nos ponemos cómodos. Ya hay 17 personas. Poco a poco se irán sumando, como vimos el otro día en la anterior entrevista. Y nada, se trata un poco de eso, de charlar cómodamente de nuestra experiencia en la escuela, o sea, tu experiencia, y dar algún consejillo por ahí respondiendo a las preguntas del alumnado. ¿Listo? Muy bien. Vale. Pues nada, esta semana nos estuvieron haciendo muchas preguntas los alumnos, pero para estructurar un poco esta entrevista en directo, vamos a empezar definiendo, explicando quién es Adrián. ¿Quién es Adrián? ¿Quién es Adrián? Pues yo de toda la vida de Coruña. Siempre lo típico que, te interesaste por el tema de dibujo, por el tema gráfico en general. Siendo pequeño coleccionas etiquetas de ropa porque te Claro. gustaron por algún motivo. Y en un momento, cuando descubrí que existía tema de estudios de ilustración, de diseño gráfico, pues dije, bueno, pues igual eso es lo mío y ahí fui. Y para que se contextualice un poco la gente, ¿de qué generación de la Picasso eres, Adrián? De hace mucho tiempo. Somos de la primera jornada de diseño gráfico. Justo yo entré el primer año en el que pasó de ser un ciclo, gráfica publicitaria, a pasar a ser estudios superiores de diseño gráfico. Aún no era grado. Ni más. Seguro que eso no lo sabía mucha gente. Prehistórico. Que va, sobre todo esa visión también que buscamos en las Picasso Talks, que es contrastar un poco cómo era la escuela, cómo es y cómo será. Eso sería interesante. Así que, nada, comenzamos con las preguntas de la gente y para eso tenemos por aquí un maletín donde hemos guardado las preguntas que nos han ido haciendo esta semana. Voy a coger una pregunta al azar y nada, ir un poco así la dinámica. De vez en cuando puede haber alguna pregunta un poco más creativa, así que nada, darle a la imaginación. Muy bien. En primer lugar, Sara pregunta, ¿qué asignaturas fueron las que más te gustaron, disfrutaste, y cuáles consideras realmente esenciales? Yo creo que las que más disfruté precisamente eran las que más esenciales consideraba. Creo que soy una persona bastante práctica y todo aquello que veía un poquito menos aplicable como que me tenía menos interés, ¿no? Pero Claro. sí que disfruté mucho, de proyectos, porque es un poco Claro. precisamente a lo que vas después a dedicarte. Por otro lado, me gustaba el tema de medios informáticos. No recuerdo cómo era el nombre de la asignatura, ni sé cómo es ahora, pero tema de medios informáticos. Dime, perdón, es que se cortó. Tecnología digital, me suena. Pues justo, tecnología digital se llamaba en mi época. También audiovisuales, porque sí que me gusta mucho el tema de audiovisual, de vídeo y todo eso, y aparte nos lo pasábamos muy bien con Mila y demás, que se agradece una profesora así, bastante dinámica y tal. La verdad es que me gustó mucho. Qué bueno, pues continuamos con las preguntas. Tenemos por aquí. Lara pregunta, ¿encontrasteis trabajo rápidamente? En mi caso sí. Yo tuve suerte siempre. Hasta ahora nunca disfruté entre comillas, de una temporada de paro larga, más que 2 meses, creo, en mi vida. Y de hecho estaba trabajando ya cuando estaba con el proyecto. Nosotros teníamos 3 años y después el proyecto era un año separado, solamente con el proyecto. Y mi visión era, es que estar solamente con el proyecto me parecía poco, ¿no? Entonces me puse a buscar un poquillo, le eché un poco de cara
y conseguí estar currando un tiempillo. Sí. Y desde ahí, pues bueno, siempre fui enlazando un trabajo con otro, por suerte, y bueno, poco a poco sí que digo que cada trabajo que tuve fue un poquito un paso adelante, ¿no? O sea, no, hasta ahora nunca me tocó dar un paso hacia atrás, que igual algún momento toca, no lo sabemos, Claro. pero hasta ahora siempre fue un paso hacia adelante. Bien, para que se ponga un poco en contexto también la gente, sí que me falta al principio explicar un poco que hiciste dos estudios, diseño gráfico e ilustración. Sí. ¿Puedes explicar un poquito eso para... Sí, como decía antes, yo cuando me enteré de que existían este tipo de estudios es cuando te vienen al instituto a dar unas charlas de orientación para, bueno, para temas de carreras y demás. Y Claro. bueno, me enteré de que existía ilustración, que fue lo que primero me llamó la atención. Decía, bueno, son 2 años, quizá quiero Sí, formarme un poco más. También me llamaba gráfica publicitaria claro. y dije, bueno, pues voy a hacer las dos cosas. Justo coincidió que en el momento en el que yo terminé segundo de bachillerato, me uní ya a diseño gráfico, que eran más años y demás, pero bueno, fue casual. Hubiese hecho gráfica publicitaria igualmente. Sí. Qué bueno. Además, luego pudiste de alguna manera complementar esas dos disciplinas que siempre suma un poco, ¿no? A la hora de ser creativo. Sí, a ver, son bastante complementarias en muchos sentidos. De hecho, bueno, normalmente se hacía un poquito al revés. La gente venía de ciclos y venía para diseño gráfico. Ujú, Tengo bastantes compañeros que hicieron ilustración, alguno de fotografía, ujú, pero yo hice al revés. ujú. No era por ampliar el tema de título, porque sí que estaba pasando un título superior a uno inferior, entre comillas, ¿no? Sí. Pero sí que tenía ganas de hacerlo, había dicho que lo iba a hacer y cuando terminé, aunque no tenía muchas ganas, Ujú. porque era como pereza, ¿no? De terminar algo y volver a empezar otra cosa, dije, bueno, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Pues ahí. Eh, Porque si no, además, bueno, coincide que lo hice aparte por un buen orden, porque Ujú. en ese momento no había convalidaciones en diseño gráfico más que en primero. Entonces Vale. ocurría que gente que venía de fotografía llegaba a segundo, tenía fotografía y no se la convalidaban. Ujú. Entonces era un poco absurdo, ¿no? Entonces Claro. a mí me coincidió bien porque yo pasé de diseño gráfico a ilustración, que sí tenía convalidaciones tanto en primero como en segundo, y cada curso pues cursé unas 3 asignaturas, creo que fueron. Ujú. Entonces, además, asignaturas que podías disfrutar, Claro. tales como dibujo artístico, Ujú. proyectos de ilustración, bueno, este tipo de asignaturas que se disfrutan, ¿no? Que es un poco a lo que vas y tenía ya de lado sacado, pues por legislación me habían convalidado FOL, ese tipo de cosas, ¿no? Que teoría de la imagen, todas Nada, esas que son importantes. de profundidad. Ujú. Vale, genial. Continuamos con las preguntas. A ver qué tenemos por aquí. Pregunta Edu. ¿Realmente merece la pena estudiar durante años? Algo que realmente resuelven 4 programas y que al final termina dependiendo del diseñador gráfico porque lo pueden intentar hacer ellos. Eso con los arquitectos no pasa, ¿eh? Porque si te cae una casa encima es bastante más grave. Claro. A ver, esta conversación yo la tuve hace tiempo con un amigo mío. Ujú, Él me discutía que no era necesario estudiar diseño gráfico para ser diseñador gráfico. ujú, Y yo le dije, vale, terminé explicándole que sí, que es cierto que para saber los programas no hace falta hacer diseño gráfico, es cierto. Eh, y podrías trabajar de diseñador gráfico sin tener los estudios superiores de diseño gráfico, sin tener una formación reglada. De hecho, yo no soy ni pro ni en contra de la formación reglada, simplemente pues que hay que formarse. Eso es lo ujú. importante. Entonces, ¿vale la pena estudiar tanto tiempo? No, hay que estudiar más. Con eso me refiero, toda la vida vas a tener que formarte, Claro. por el hecho de que, bueno, primero cambian los programas, cambian los medios en los que vas a tener que trabajar. Las redes sociales cuando yo estudié no eran lo que son ahora, ni mucho menos, ni de lejos. Ya. Entonces, bueno, te vas a tener que formar toda la vida, sobre todo si, por ejemplo,
lo que más te gusta es, por ejemplo, el diseño web. El diseño web, pues es lo más cambiante. Sí que hay ciertas bases que se van a conservar, pero es imposible no formarse toda la vida, como en cualquier otra disciplina, de Claro, lo que sea, ya sea de artes o no. claro, de hecho, puede haber formaciones que te den claves que no te das y lo estudias por tu cuenta, y también puede ser viceversa. A veces también es eso, ¿no? A ver, yo creo que el haber estado en una escuela con otros compañeros, con profesores que te guíen y todo eso, siempre te lleva a una mayor inmersión. O sea, tú estás formándote Ujú, con gente que también se está formando, las curiosidades surgen las de todos juntos, claro. tienes a quien que preguntarle. Bueno, respeto también el no entrar en una escuela y formarse por su cuenta. Al final puedes adquirir los mismos conocimientos, pero creo que es más enriquecedor algo conjunto, siempre. Ujú. Bueno, pues gracias por la pregunta, Edu, que era quien la formulaba. Y nada, continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos por aquí la pregunta, bueno, no es pregunta, ¿nos puedes decir un libro o recomendar alguna publicación? Libro, publicación. Sí. Me lo pone difícil. Eh, 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 em, Libro, publicación. Yo había visto las preguntas libro, publicación o serie. Y ahí traía preparada de otra manera la respuesta. Te dejo que metas la serie. Me dejas la libertad. Mira, más que serie, es que ahí tenía la trampa preparada y me la acabas de fastidiar. La trampa era que hace un tiempo salió un programa en MTV, cuando MTV hacía algo a veces decente, Oye, que se llama Engine Room. Eh, Era una especie de reality, ujú. pero de creadores audiovisuales en general. Ah, Hacían equipos el equipo de Asia, Asia Pacífico era, Europa, América del Norte, América del Sur, y competían. Estaban todos metidos en un edificio y cada equipo en un piso del edificio. Les ala, ponían proyectos con una duración y entre ellos había pues ilustradores, animadores, bueno, todo tipo de disciplinas. Entonces era muy recomendable, a mí me gustó bastante, ujú. es muy, bueno, era fresquillo, ¿no? O sea, en ese momento, aparte yo estaba estudiando, entonces era como, joder, qué cosas más chulas hacen y tal. Uno de los premios que ganaban era poner su creación en la pantalla de Times Square. Bueno, Guau, eh, ay, es, empacador, ¿no? es chulo de ver. Está patrocinado por HP, entonces, bueno, es Ah, por todas partes HP, pero me gustó. Creo recordar 6 programas. sí, sí. No me acuerdo si convivían o no. Sé que estaban todo el rato trabajando y tal. Engine Room, que preguntan por ahí el nombre del programa, Engine Room, o sea, sala de máquinas en inglés. Ujú, de la MTV. De Pues MTV. está muy interesante, la verdad. Rollo Masterchef o rollo Maestros de la Costura, estas cosas. Sí, algo así, algo así. O lo de Tatu, que creo que también hacían tatuajes cada semana o así. Bueno, pues Ujú. un dato muy interesante y seguro que estando en casa cualquier persona busca un poco por internet y se las ve todas. Ujú. A ver, siguiente. Pregunta María. ¿Cómo desarrollar tu propia marca personal? Con mucha constancia, eso es lo primero. Y a veces no resulta tan fácil. Ujú, No resulta tan fácil porque, por ejemplo, en mi caso, siempre estuve trabajando por cuenta ajena. ujú, ¿Y eso qué hace? Que el tiempo que no estás trabajando, si no eres una persona especialmente concienzuda y tal, pues dejes de lado esa parte. ¿Qué claro. pasa? Que cuando te ves en el paro o cuando tienes que buscar trabajo o decides buscarte la vida por tu cuenta, te encuentras a veces con, no tengo el portfolio preparado, no tengo, bueno, es algo que hay que cuidar muy poquito a poco para que se haga menos tedioso. Ujú, Eso es lo primero, eso es lo primero. Y bueno, también hay que saberse definir muy bien, ¿no? Para a la hora de tener una marca personal, igual que defines marcas externas, pues tienes que definirte a ti mismo, ujú, saber en qué destacas y eso
es más fácil si eres una persona que sale de estudiar y dice, bueno, pues a mí lo que me gusta es maquetar o lo que me gusta es ilustrar. Bueno, pues voy a ponerme con eso a tope, voy a intentar destacar en esto. Recomendación, no dejar el resto de lado porque siempre al final, pues sí, yo puedo disfrutar ilustrando y menos con otras cosas, pero pasando el tiempo seguro que vas en algún momento a tener que maquetar, vas a tener que hacer alguna imagen de marca, lo que sea. Entonces, no descuidemos las otras partes, pero bueno, sí, una recomendación es que si somos buenos en algo, al final, pues la gente que al final a la que admiramos un poco es porque se centró en algo en lo que era bueno o buena y le dio a saco y destaca por eso. Ujú. Totalmente, tomamos nota y nada, gracias por la- Em, a ver, tenemos por aquí, se parece a la de la serie, es una película. No sé si te la esperabas. Una película, ahora me pillas en cueros. Pero por no mojarme mucho Ujú. y no meterme en películas un poco más de culto o lo que sea, que tampoco es que sea yo muy tal. Yo soy un gran fan de películas de animación, Pixar y demás, o sea, me parece brutal. Hay a quien las traga más, las traga menos. Bueno, yo si tengo que elegir una de las películas de Pixar, por ejemplo, me gusta mucho Ratatouille, me flipa, me parece súper guay. Y bueno, por haber crecido con ella, todas las películas de Toy Story, quien me conozca sabe que es mi debilidad, Toy Story. Algún disfraz Desde tendrás, luego. ¿no? Por el historia ¿Disfraz? No, disfraz Sí, no. Tengo aquí un muñeco de cuando era pequeño. vale, vale. A Pues mano. conozco yo a mucha gente también de diseño que le encanta Toy Story. La verdad es que o sea, está genial la animación. Yo flipé con la última película. Pues la última pega un... Yo no... Me fastidiaba que hicieran una cuarta Ya, porque le tengo cariño a la historia, a la saga claro. y decías, la van a fastidiar y a mi modo de ver no la fastidiaron. Yo, qué cabrones. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Pues sí. Bien, continuamos con las preguntas. Tengo por aquí una pregunta anónima, no porque sea alguien que no quiera que digamos su nombre, sino porque a veces hay gente con nicks en Instagram que son súper raros, entonces no es el nombre de la persona. ¿Cómo fue cada año para ti? ¿Vas aprendiendo cada vez más? Eh, sí, claro que sí, sí. Para mí, cada año lo disfruté más. ¿Por qué? Porque digamos que en primero hay muchas cosas incluso comunes, no sé si sigue siendo así, pero hay muchas cosas comunes entre los estudios superiores. Entonces hay cosas que como que te sobran un poquito, ¿no? O sea, los fundamentos científicos a veces. Yo venía del bachiller de científico técnico, entonces no tuve problema. Pero había gente que venía de artes y las pasó canutas. Bien, Entonces, sí. Hmm. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo creo que a medida que van pasando los cursos, lo disfrutas más porque son más prácticos, más, bueno, yo creo que sí, que cada año lo disfruten más que el anterior. Ujú, Aparte vas un poquito más de vuelta, estás ya en tu salsa. ujú, Tercero, la verdad es que fue bastante divertido. ujú. Tercero me Está gusta guay. más. Empiezas con fuerzas y nada, luego todo para arriba. Ujú. Bien, continuamos con una pregunta de Iván. Dice así, ¿qué tan importante es tener un buen portfolio ante un título? Pues, como decía antes, igual yo soy más de portfolio y no soy el ejemplo de un portfolio bien hecho ni nada por el estilo, pero sí que, si doy mi opinión, es más importante y debería ser más importante lo que la gente hace desde que sale de la escuela que el haber terminado un título. Ujú, ¿Por qué? Porque a día de hoy bueno, igual tú sales, no sé cómo de preparado se sale ahora mismo de Pablo Picasso. ujú, En mis años, pues bueno, eh,
Salías más preparado cuando entraste, obviamente, porque partías de cero y salías pues tal, pero sí que había carencias, obviamente. Entonces, ¿qué es más importante? Decíamos antes, nos podemos formar por nuestra parte, pero si no te sigues formando, si no sigues haciendo cosas y demás, al final tu valía, sin a alguien que no te conozca, ¿cómo lo vas a demostrar? Pues por lo que hiciste. Claro. Una opción a veces, el portfolio es el gran damnificado de trabajar por cuenta ajena. Porque tú empiezas a trabajar por cuenta ajena, los trabajos al final pues no son propios del todo, porque tú empiezas un proyecto, lo hace otro compañero. Sí que es cierto que puedes ponerlo como que colaboraste en ese trabajo, pero bueno, no es tuyo al 100%. Recomendación, y es algo que puede dar mucha pereza, pero que puede ser muy positivo, es plantearse un proyecto X que quede bien y para bien o para mal eso va a ser tuyo. Entonces, lo que hay lo hiciste desde cero, con tu criterio y sin un cliente que te haya dicho cambio a esto por narices y tú sepas que lo estás cambiando para empeorarlo, ¿no? Entonces, bueno, para bien o para mal, es una buena opción, una simulación de tal. Hombre, siempre tener clientes un poquito tochos o cosas chulas hechas, reales, pues, obviamente siempre viste bastante, obviamente. Pero bueno. Claro. Pues sí. Pues nada, continuamos con otra pregunta. De vez en cuando vamos leyendo los comentarios. Hay gente que saluda, otros que preguntan. Muchos van dirigidos a ti especialmente. Así que nada, a disfrutarlos. Hola, Raúl. Pregunta Diego. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la escuela? Mi mejor recuerdo es en tercero, como decían. Mi mejor recuerdo exactamente es cuando en tercero nos mandaron a hacer un corto de al menos un minuto, Mila, No. creo que sí, un corto de al menos un minuto. ¿Qué ocurrió? Que cancelaron las clases un día, el día que lo había que entregar, por una tormenta o algo así había sido. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos 4 y dijimos, en lugar de hacer cada uno un corto de un minuto, hacemos un corto de 4 minutos. Ah, qué guay. Bueno, al final quedó un corto de 22 minutos. Más un spin-off que hicimos con otros 2 compañeros que nos colaboraron también. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien porque echamos 2 meses disfrazados. Wow. Hubo un momento en el que montamos una discoteca en el estudio de fotografía. La gente estaba en la cafetería y bajó a hacer de extras. Bueno, o sea, la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Qué guay. Años después te encontrabas con gente y te decía, oye, que tú salías en un corto que vi yo. Bueno, a ver, no sé si me gusta que me recuerdes por eso, pero sí, para bien o para mal, era yo. ¿Y eso está en alguna plataforma? Sí, por alguna puede estar, sí. Bueno, indagar, para ver si la encontramos. Nada, como ibas comentando ahí, de hecho, lo que decíamos en su momento, el disfrutar igual cada trabajo, esa libertad que tienes en la escuela de experimentar, de hacer locuras un poco también, al menos en estas pequeñas proyectos, ¿no? Porque luego es eso, lo recuerdas también y lo disfrutas. No todo, pero Sí, no, claro. El momento al final de estar en la escuela es el momento de disfrutar, de tal cual fliparse. Es un poco así. Es el momento en el que si la cagas no pasa nada. No pasa nada. Bueno, vas a tener un profesor que te diga, pues igual te suspendo, pero como mucho eso. Y eso no va a ser un problema. El problema es cuando tienes un cliente, los clientes hablan entre ellos. Igual pues haces una gran cagada y bueno, ese sí sería más problema. Pero haberlo hecho un poquito mal en la clase de Vila, eso no es un problema. Vila además, sigue Vila, no estoy seguro. Vale. Vila además, bueno, valora mucho el concepto, el que te flipes, precisamente. Yo creo que por encima de que lo hagas con un acabado perfecto. ¿Por qué? Porque el acabado perfecto lo vas a conseguir a base de
de volverte un poquito autómata también, porque después de años pues dices, bueno, esto va a quedar bien así, sé cómo funciona, ¿no? Entonces vas ganando experiencia y lo haces de otra manera y tal. También pues porque vas ganando en cultura visual y vas viendo cosas que se van haciendo. Ujú. Pero que el momento de flipar y pasarlo bien y probar cosas, sin duda, pues el momento de la escuela. Y de eso te vas a llevar también unos recuerdos mejores, Claro, está claro. pues sí, así. Continuamos con las preguntas, aún queda la mitad. Y Bueno, dice Carmen, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Cómo notas que ha afectado estos estudios a tu vida? bueno, es que lo que ha afectado en que trabajo de diseñador, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en una agencia, llevo ahora mismo, hice en febrero un año, Ujú. la verdad que muy bien, la verdad es que no sé si hay alguien viendo mi trabajo, pero me da igual, me gusta estar allí, no es peloteo y muy bien, ahora mismo, bueno, estamos trabajando desde casa y porque la situación es la que es, Claro. pero bien, bien. Obviamente, pues los estudios, pues yo partía, ya dije, de un bachiller de científico técnico, porque yo en su día que no quería dejar la puerta cerrada a hacer arquitectura. Ujú. Bueno, también lo tuve siempre en la cabeza y dije, bueno, voy a hacer científico técnico y después hago el examen de acceso a la Pablo Picasso, que a todo esto fui sin haberme apuntado a otra cosa. Ese año fui al examen sin haberme apuntado a nada más y si no salía el examen pues tenía un año libre, que a mis Sí. padres no les hubiese hecho nada de gracia y mi hermana hizo el Camino de Santiago porque aprobé. Creo que está por Bueno, ahí conectada, o sea que puede dar fe también. yo te enseño la compostelana. Sí. Bien, continuamos. Y esta no es una pregunta. Mm, Esta es también una pregunta dinamizadora, digamos que pone diccionario, y se trata Ujú. de coger una palabra aleatoria, abriendo el diccionario en una página cualquiera. Te voy a poner testimonio, declaración en que se afirma o asegura alguna cosa. Testimonio. Mm, no lo Fuiste sé. testigo de algo trascendental en la Picasso. Algo trascendental. Sí, no teníamos wifi ni taquillas. Sí, bueno, creo que No sí, había la verdad. no había ni wifi ni taquillas. Nada, y el primer día que pusieron las taquillas cogí mi taquilla. Sí. En teoría había que dejar la llave cada año, pero yo me la quedé hasta que termine el proyecto. Creo que más gente hizo lo mismo. Sí, ¿no? Ya, no soy el más listo, no, eso lo sé. Qué va. Pero sí, pues mira, una anécdota curiosa es que estuvimos peleando para que hubiese wifi, porque no había wifi en toda la escuela. No había web en ese, bueno, había una web, pero que daba pena. Buah. Y tampoco había taquillas. Entonces, bueno, todo eso fue empezando, igual que el tema de Erasmus, que no se llamaba Erasmus, no me acuerdo cómo era el plan, pero empezó estando yo en segundo y era Italia. Mima. Lo que pasa es que lo dijeron a última hora también, o sea, bueno, fuimos un poco, a pesar de Claro. que la escuela ya tenía sus añitos, fuimos un poco poniendo las primeras piedras, ¿eh? Oye, oye, y eso se nota. Ahora también hay microondas y unas mesas al fondo muy, muy chulas para estar ahí reunidos. ¿Qué? Ah, microondas. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, ya harás algún día una visita a la escuela y el alumnado muy majo te lo enseña. De vez en cuando voy por allí. Bien, continuamos con mira, esta pregunta es lo primera, bueno, está repetida. Vamos a pasar. Era de quién es Adriano Campo. Ujú. Vale, tenemos por aquí una pregunta. Bueno, nuestra pregunta es un referente. ¿Podrías decirnos un referente del mundo del diseño o en general que tengas, si tienes? Bueno, yo es que, a ver, se puede decir, obviamente, Sackmeister es bueno, es el que piensa, pues yo creo que el 90% de la gente así de primeras. Pero a mí más que diseñadores se me ocurren, normalmente suelo no idolatrar, porque no soy mucho de idolatrar, pero sí que soy más de seguir a ilustradores y demás, como que me llama más, ¿no? O sea, Ujú.
A mí me flipa, por ejemplo, el estilo, aunque suene un poco tópico, de Milán Soprado, ese trazo así suelto, con unas formas súper... Bueno, me parece que es brutal. Y bueno, ya en otro estilo totalmente diferente y por tirar un poco también para casa, para Terra Galega, también David Rubin, también me parece que usa muy bien los colores, es como muy potente, me gusta también especialmente. Miguel Anso Prado Como referentes y David Rubin, sí. Nada, pues tomamos nota y si tienen Instagram o redes sociales invitamos a que la gente Miguel Ancho Prado está en todas partes. vea sus David obras. Rubin es muy activo en Twitter, sobre todo. Sí. Y hace poco estuvo su último cómic estuvo para descarga gratuita. Ah, Lo compartió él mismo. No recuerdo ahora mismo. Me lo bajé y no me acuerdo cómo se llama, porque me lo tengo pendiente de leer. bueno, pues Pero cuando lo bajemos lo vemos. Ujú. Continuamos con una pregunta de Sofía. Dice así: ¿cómo se han enfrentado en la vida real a encargos? Buena pregunta. Con paciencia, sobre todo. Eso es una cosa que tenemos que saber, que va a ser una pelea, pero yo creo que pasa en todos los trabajos. Que tengas trato con un cliente, va a ser así. Yo siempre digo que debería ser como en su día fue la mili, ¿no? Que no estoy yo muy de acuerdo, pero sí que creo que debería ser obligatorio trabajar de cara al público alguna vez en la vida para empatizar y aprender ciertas cosas. Y creo que a la hora del trato con el cliente ayuda mucho también. Y bueno, ¿cómo afrontar los trabajos? Lo primero, sí, paciencia, sí. Me está diciendo que trabajo mejor bajo presión. Bueno, a ver, llega un momento que la presión también sale por las orejas, ¿eh? Claro. A ver, cuando tienes... lo primero que tienes que tener claro es que todo lo que hagas tiene un valor. Y eso es, yo creo que lo más difícil cuando sales de la escuela. Y no solo cuando sales de la escuela, sino pasando un tiempo después es complicado. Porque te dicen, ¿cuánto me cobras por hacer X? Y de primeras es difícil saberlo. Entonces, cuanto antes empieza a valorar el trabajo que haces, el tiempo que haces, por el tiempo que te va a llevar, sobre todo. Eso es muy importante, muy, muy importante. Luego, bueno, si te haces unas tarifas un poquito estándares, no para pasarle al cliente, sino para cuando te piden algo, tú poder mirar, bueno, pues esto es lo que suelo cobrar por esto y tal, es útil. Es porque yo creo que es de lo más difícil empezar a valorar tu trabajo, porque van a aparecer mogollón de trabajos de menores y que llega un momento que te cansas de hacer porque no compensa a nivel de dinero. Otra cosa es que te venga un amigo y te diga, ¿cuánto me cobras? Entonces yo ahora ya estoy en el punto que digo, bueno, o te lo hago gratis o no te lo hago. Es un poco así, ¿no? O sea, porque si se lo haces gratis, igual te van a... Bueno, porque es tu amigo, porque decides hacerlo gratis y es un favor. Pues igual no, como es un favor, no te van a estar metiendo tanta caña. Cuando hay dinero por medio ya es otra cosa. Y no hay, yo creo que una de las peores sensaciones que puedes encontrarte es ver que pasaste un presupuesto que es muy bajo y estar trabajando y haciendo ese proyecto y decir, es que me está dando mucho trabajo, me está dando un coñazo tremendo y no me compensa lo que lo voy a cobrar. Entonces es un poquito, yo creo que las primeras cosas que hay que aprender, a valorar el trabajo de uno, que al final tú necesitas de mis habilidades y yo tu dinero. Y lo dice una persona que yo no le doy valor al dinero. Y precisamente por eso tardé, y aún a día de hoy me cuesta, valorar mi trabajo. Claro, pues, o sea, muy bien, y de hecho es algo que se nos ha recalcado, al menos estos últimos años en los que yo salí de la escuela, esa necesidad, ¿no? de
saber valorar nuestro trabajo, tener al menos un presupuesto guía, el saber comunicar en público al cliente. Eso cuando tú estabas, ¿lo echaste en falta? ¿Se daban unos Saber años? comunicar al cliente. Eso comenzó a hacerlo Carracedo. Cuando yo estaba, comenzó a hacerlo Carracedo, que le daba el curso que iba por detrás de mí. O sea, yo estaba en tercero y él empezó a dar clase en segundo. Y en ese sentido tuve un poco de envidia de esos de segundo, porque se preparaban para el día de la exposición del proyecto, que se vestían, se perfumaban y bueno, era tremendo aquello. Y me pareció, y los veías nerviosos, pero me pareció una preparación para la vida real Fundamental. guay, guay. Sí, porque bueno, vas a tener que defender tu trabajo, solo lo vas a valorar tú, porque bueno, la gente lo va a despreciar. Habrá quien no, pero te vas a encontrar muchas situaciones de que desprecien tu trabajo para, bueno, te anden rateando euros. Los cambios al final son lo que te minan el tiempo, porque tú presentas algo que esté correcto, partamos de que hacemos algo que está correcto, y te cambian y te vuelven a cambiar, y al final estás el doble de tiempo haciendo ese trabajo. Claro, totalmente. Bien, continuamos con las preguntas. Tenemos por aquí un par de ellas más. Y esta dice así: ¿qué es para ti el diseño gráfico? Bueno, pues a día de hoy mi forma de vida, eso es lo primero. Pero el diseño gráfico, yéndonos a una respuesta un poquito genérica, yo lo definiría por comparación con el arte o con una creación personal. ¿En qué se diferencian? Cuando tú creas algo para ti mismo y es una creación artística, ya sea de lo que sea, de la disciplina que sea, el límite lo vas a poner tú, porque vas a decidir cuándo parar, cómo hacerlo, da igual si es funcional o no. Y el diseño nunca va a ser así. El diseño tiene que responder a un problema y ser la solución. Y tienes que encontrarlo, tiene que ser funcional. A mí no se me ocurre ninguna situación en la que el diseño no tenga que ser funcional o que sea totalmente libre. No existe, porque ya sea porque tienes un cliente, o sea, aunque el proyecto tenga mucha manga ancha por el carácter de ese proyecto en cuestión, siempre vas a tener o el cliente que te pare por presupuesto, por tiempo, por lo que sea. Entonces, tú tienes que pararte a valorar cuando tienes un proyecto nuevo en diseño. No tienes que pensar cómo me gustaría hacerlo, es cómo lo puedo hacer. O sea, tienes que pensar en los recursos que vas a tener, a dónde tienes que llegar. Lo primero, a dónde tienes que llegar, y el cómo va a determinarlo. El presupuesto que haya, el tiempo que haya, bueno, toda esa serie de factores que van a marcar la decisión que tomes tú para hacer esa solución. Y el diseño es eso, la solución a un problema mediante una solución gráfica, obviamente. Y hablando de definición de lo que es diseño gráfico, ¿recuerdas cómo lo definías antes de entrar? ¿Cuál era tu percepción o visión sobre qué era el diseño gráfico antes de estudiarlo? Bueno, si me lo pides definir antes de entrar en la escuela, antes de tener un poquito de experiencia y demás, seguramente me centrase en realizar pues etiquetas, logos, o sea, un poco a lo que podría hacer una persona pues que controle los programas, pero no tenga una formación súper profunda, vamos. Claro. Entonces, bueno, ¿en qué cambió la percepción? En que, bueno, que ahora soy consciente que lo que hago tiene que ser funcional, que depende de muchas cosas y demás. Vale. No sé si está yendo bien la conexión, por si acaso. Sí, creo que se quedó parada la imagen, ¿verdad? Vale. Yo te escucho. ¿La mía se ve? Sí, a ti te voy a mover. Vale. ¿La Si tuya está quieres- un poco en pausa? Sí, no sé por qué. ¿Salgo y vuelvo a entrar o algo así? Si eso podemos seguir hablando un ratillo a ver si se pone bien.
¿Te parece? Perfecto, sí, sí. Vale, pues nada, continuamos con la siguiente pregunta y dice así, ¿trabajas con o sin música? ¿O con algún estilo de música concreto? ¿Cómo sin música? Bueno, a veces con música y otras veces con podcast. Ajá. Suelo poner más bien podcast de diferentes programas, de risa o de opinión, todopoderosos, por ejemplo, o Aquí hay dragones, Ah, muy de ese estilo. La vida moderna, ese tipo de cosas que, bueno, lo pones un poco de fondo, los vas escuchando y va pasando el rato. Porque si escuchas un poco a todo el mundo comentando los proyectos que están haciendo alrededor de ti, pues siempre te distraes. claro. Y si estás centrado en lo que tú estás haciendo, aunque estés escuchando, pues ya sea un podcast, la música o la radio, bueno, siempre poner algo de fondo sin nada, lo hago solamente cuando tengo mucha prisa para hacer algo y estoy hipercentrado en lo que estoy haciendo, pero nada más. Claro. Bueno, sí, es muy interesante porque de hecho hay gente que o no es capaz de trabajar con música o cuando está muy centrado sí que es capaz de escuchar algún programa extra que, bueno, le da un poco más de dinamismo a ese trabajo que puede hacerse un poco rutinario a veces, ¿no? Sí, sí, a ver, Mm, tenemos esa posibilidad. No sé si me escuchas, ¿me sigues escuchando bien? sí, sí, te escucho. Vale, vale. Digo que, bueno, por suerte tenemos esa posibilidad en este trabajo, bueno, si tienes incluso dos pantallas, pues si lo que tienes no tiene mucha prisa, pues oye, igual te puedes poner ahí un vídeo en segundo plano o, bueno, eso, música o lo que sea. Hay otros trabajos en los que no se podría hacer eso, obviamente, pero bueno. Vale, como vemos que la conexión está un poquillo en pausa en tu Ujú. pantalla, no hace falta que salgas. Voy a darle aquí a la X a tu pantalla y te vuelvo Sí, a llamar para conectar, ¿te parece? perfecto. Vale, sí, sí. Y Ujú. nada, continuamos con una pregunta que había por ahí sobre consejos sobre cómo elaborar tus propias tarifas. Creo que todos sabemos que tenemos que hacernos a la idea de que hay que cobrar, pero muy poco cuánto o cómo decidirlo. ¿Algún consejo así para Carmen? Bueno, lo fácil es lo que recomiendan por esa pregunta la tuvimos todos. Ujú. Y lo fácil es pensar, bueno, pensar en gastos globales. Obviamente, si eres un autónomo que tiene unos gastos y demás, dices, vale, pues tienes que pensar en lo que tienes que cobrar por hora. Aunque después tú no estés cobrando por hora o no digas que estás cobrando por hora, tienes que estimar un tiempo de proyecto. Una vez que tienes todo tu briefing, todo atado y tienes claro lo que vas a hacer, a la hora de pasar el presupuesto, tienes que pensar lo que te va a llevar y, vale, pues yo por hora cobro 20 euros, no sé. Es un poco en función a lo que quiera sacar. También hay por ahí, yo en su día había encontrado, ya no me acuerdo dónde, pero sí que creo que era de unas tarifas de Valencia o algo, no me acuerdo dónde había sido, Ujú. pero bueno, me había servido de guía para decir, bueno, pues este precio me parecería bien por lo que me lleva a mí hacer esto. Eh, También hay eso, o sea, igual a ti te lleva mucho hacer la maquetación de un libro y no te apetece hacerla, entonces pues pones las tarifas de maquetación más caras, por ejemplo. Es un poco jugar un poco cada uno con lo que quiera. Igual te gusta ilustrar muchísimo y te da igual hacerlo prácticamente gratis, no es recomendable. Pero, pero eso es cosa de cada uno. Claro, al final de fondo hay que pensar que tienes que vivir de ello y a partir de ahí también es una buena referencia. Claro, podrías hacer todo gratis, obviamente, pero no es la idea. Claro. Vale, tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo fue tu TFG? Bueno, TFG. Sí, pues mira, fue en el último año, que nosotros, como comentaba antes, teníamos un cuarto año en el que solamente estábamos con el proyecto. Ujú, Y bueno, lo hice al mismo tiempo que estaba haciendo, o sea, estaba trabajando y al mismo tiempo que estaba haciendo un curso de animación 3D. ujú. Porque bueno, me parecía poco y al final me vi un poquito embarrado, pero bueno, se sacaron las cosas. Fue un proyecto que, bueno, seguramente si lo cojo ahora y lo reviso,
bueno, así ya se me ocurren un par de cambios que le haría ahora mismo, pero bueno, son cosas que aprendes con el tiempo. Y fue, bueno, como una especie de tienda estilo MediaMarkt, pero como a nivel gallego. Y bueno, lo había planteado un poco muy conceptual, se llamaba Bitácora, porque te guiaban desde el inicio, porque era un poco para enfocando a gente que no entendía de tema de informática, electrónica y demás. Entonces se llamaba Bitácora por eso de guía. Y bueno, yo había quedado contento y bueno, se aprobó. O sea, que es al final a lo que se va, ¿no? Y Claro. ya te digo, seguramente lo cojo ahora y le veo mil cosas que dices, hombre, a ver, ¿cómo me haces esto? Pero bueno, la verdad es que me lo había ocurrido bastante. Sí, si es por mejorar, también yo creo que algunos estaríamos años y años mejorando cantidad de cosas, ¿no? También Sí, 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 claro. Claro, claro. O sea, al final tú evolucionaste, estuviste años trabajando. Bueno, son cosas que pasan en todo. Igual que si coges ahora una ilustración de hace unos años, pues lo haría de otra manera. Vale, continuamos con las preguntas. Tenemos dos preguntas especiales. Nada, son una pregunta con el logo de esta cuenta que dice Picasso no estuvo aquí, pero tú sí. Y son preguntas enfocadas un poco más en el alumnado o en la escuela. Y esta dice así: ¿hubo algún momento donde pensaste dejarlo todo? ¿Cómo saliste de ello? ¿En tu época de estudiante o en el mundo laboral? Por ahora, por suerte, y espero que no me llegue el momento de pensar en dejarlo todo. Sí que hay momentos que tienes un poco más de bajón, lo que sé, pues si estás en una empresa y te despiden por motivo X, buscas un poco razones y sí que hay momentos, es inevitable compararte con otros compañeros o lo que sea y ves que igual desde fuera parece que tienen más facilidad para hacer las cosas. Igual no es más facilidad, pero bueno, tu sensación es que sí. Claro. Y a veces sí que puede, bueno, si te lo, hay que sabérselo tomar, ¿no? O sea, pues bueno, si estás con un compañero que ves que que consideras mejor que tú, pues aprende de él. Y si te echaron de un sitio y no, bueno, y consideras que fue porque no hiciste bien tu trabajo, lo que sea, pues bueno, pues recapacita sobre eso. Pero bueno, en principio no tuve nunca el momento de decir, oye, pues esto igual no es para mí o lo que sea. También te digo, si llega un momento en el que se plantea otra situación y veo que para mi vida pues puede ser mejor o lo que sea, pues tampoco me sentiría fracasado. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, sí que me encanta lo que hago, pero bueno, que soy una persona que creo que me adapto bien a las situaciones y que si se diese la situación, hombre, que aparece otra cosa por en medio y que creo que me puede dar una calidad de vida mejor, pues oye, Claro. adelante. Claro, esta pregunta también va enfocada en dos ámbitos, desde ese mundo laboral, que también desde esa visión, hasta el mundo de estudiante, en el que también a veces estás ahí 3, 4 años y igual a la mitad dices, no puedo más, lo dejo, o llego hasta el final y ya. Sí, a ver, igual mientras estás estudiando puede que sea un poco el momento en el que te puedes atascar más fácil también, Ujú. te coincide más joven, por un lado, y tienes asignaturas pues que no te gustan. Pero bueno, aunque fuera, aunque no sean asignaturas, también tienes situaciones que no te van a gustar y que vas a tener que saber lidiar con ello. Y lo importante es entender que no solamente es en el diseño, sino eh, en cualquier otro empleo o profesión del mundo. Entonces, dices, joder, es que los diseñadores nos vacilan mucho. Bueno, sí, es verdad, puede ser. Ujú. pero, pero seguramente, no sé, el señorino que está debajo de mi casa con una tienda que se tiene que levantar todas las mañanas y después encuentra a alguien que le viene y le manosea la fruta, yo qué sé, hay muchas situaciones en todos los trabajos que van bueno, a minarte la moral durante toda tu vida. Entonces, bueno, creo que no somos los que peor estamos. Y creo que hay que verlo así porque si no, a veces pues te puede Claro. dar un bajón importante. Ujú.
Sí, yo creo que a todos nos pasa en algún momento y es eso, saber afrontarlo porque es la vida misma. Bien, Mm. para continuar con la entrevista y no hacerla tampoco muy larga, como referencia tenemos 1 hora para hacer esto, con lo cual quedan 5 minutos, un poco más, un poco menos flexibles. Eh, ¿Te parece? Ujú. Sí, sí, Continuamos sí. con las preguntas que tenemos por aquí, pero también tenemos alguna pregunta en los comentarios. Antes de que se nos pase, preguntan por aquí, por ejemplo, freelance versus asalariado, esa diferencia. Pues, Vale. Yo hasta ahora siempre fui asalariado ujú, y tengo muchas ganas de trabajar para mí mismo, ujú, pero también soy consciente de lo que supone ser freelance. claro. Quizá porque mis padres siempre fueron autónomos o no sé por qué, pero bueno, tengo amigos también que la situación pues por ahora pues les va bien, pero sí que tengo otros que hubo momentos en los que no les fue tan bien. Entonces, pues bueno, al final pues depende del momento. Sí que es cierto que poder organizarte tú mismo es muy tentador y bueno, me gusta mucho la idea, pero también si estás en un sitio trabajando en el que estás a gusto y tú no estás poniendo tu dinero y bueno, tienes menos preocupaciones, creo que Claro. también eso es de valorar. Entonces, pues bueno, lo que en el momento adecuado te aporte más Ujú, y que totalmente. no pasa nada por pasar de uno a otro. O sea, si te va mal en uno, pues te pasas al otro y cuando te vuelve a ir mal, pues te vuelves otra vez a Ujú, cambiar. El caso, a mi modo de ver, adaptarse. ujú. Sí. Perfecto. Nada, vamos a terminar con la última pregunta. Dice así, es de Diego. ¿Qué es lo más importante que has aprendido fuera de la escuela? Se aprenden muchas cosas. Se aprenden muchas cosas. Lo más importante, mm, 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 quizá es que vuelvo a recalcar el tema del trato con clientes Ujú, y la importancia de saber llevarlo, porque puede ser muy frustrante. Muy ya. frustrante hasta el punto de, pues, veamos la situación de estoy realizando un proyecto, Ujú, en teoría está todo bien, solamente cambios pequeñitos y cuando estamos terminando cambia el concepto completamente. Oye, si lo hacemos de otra manera, claro, las ganas son de matarlo, pero no puedes. Entonces, bueno, saber lidiar con esos momentos son claro. importantes tanto a nivel asalariado como a nivel freelance sobre todo, Ujú, obviamente. Cuando estás asalariado, pues bueno, quien tiene que tratar con el cliente normalmente es otra persona, pero dependiendo de dónde estés, igual sí que te toca trabajar directamente con el cliente. Y si eres freelance y te apetece contestarle mal, tú verás, pero si no eres freelance y le contestas mal al cliente o lo claro. que sea, pues igual te estás jugando más. Entonces, bueno, el tema del cliente es peliagudo, es lo que más te pone en la realidad. Porque nosotros estamos en la escuela y piensas en "Buah, el trabajo en agencia, el trabajo de diseño, ahí trabajando en equipo y trabajando el concepto y tal". Sí, es verdad, sí. Todo eso es a lo que aspiramos todos. También es importante que sepamos que en un gran alto porcentaje de trabajos que nos vamos a encontrar, lo que vamos a tener es un tiempo muy limitado, cambios a última hora, no un presupuesto ilimitado, obviamente. Entonces, eh, de vez en cuando tenemos suerte que tenemos algunos de esos proyectos que nos motivan y que son chulos de hacer, Ujú, otro tiempo no. Otro tiempo no, son cositas un poco más de, bueno, como digo yo, sacar churros, ¿no? O sea, un poco ujú. pues rapidez con calidad, no hagamos churros quemados, pero, Bueno, pero bueno, rapidez. vale, vemos que nos está avisando aquí el direct que va a terminar en 15 segundos, se ve que limita a 1 hora, así Ah, que parece que vamos cortando y si eso en otro sí, momento, perfecto. pues muchas gracias a todo el mundo, a ti, Adrián, por prestarte
Y Y nada, nada. nos vemos en las siguientes reuniones y en los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos y recordad, Picasso no estuvo aquí, pero tú sí. Hasta la próxima.